Por esta razón, nunca olvides colocar un vaso de agua a tu lado cuando vayas a dormir. La ciudad yacía envuelta en una oscuridad profunda, como si un manto espeso hubiera caído sobre ella, abrazando cada rincón con su sombra. En una modesta casa de un vecindario tranquilo, un hombre trataba de descansar en su cama, pero apenas cerraba sus ojos, un sueño inquietante se apoderaba de él. El sudor perlaba a su frente, reflejando la angustia que lo agobiaba, mientras sus manos se aferraban con fuerza a las sábanas desordenadas. Este hombre era Yosu, un individuo de mediana edad cuya cara solía irradiar una sonrisa cálida, pero que ahora estaba atrapado en un ciclo sin fin de pesadillas terroríficas. Cada noche, su mente era invadida por visiones escalofriantes que desafiaban toda lógica. Sombras acechantes, susurros inquietantes y figuras distorsionadas llenaban sus sueños, sumergiéndolo en un abismo de temor y confusión. Yosu luchaba por encontrar paz en su descanso, pero las pesadillas persistían, dejándolo exhausto y ansioso al despertar. A pesar de sus esfuerzos por deshacerse de estas visiones nocturnas, Yosu se encontraba atrapado en un ciclo de insomnio y angustia. Cada noche, al cerrar los ojos, se sumergía en un mundo oscuro y desconcertante, donde la realidad se desdibujaba y el miedo reinaba sin control. En sus sueños, se encontraba vagando por paisajes surrealistas donde las sombras tomaban forma y lo acechaban sin descanso. En ocasiones, era perseguido por criaturas grotescas, con formas retorcidas y ojos ardientes, que lo llenaban de un miedo primitivo. Otras veces se veía atrapado en laberintos interminables, donde cada giro lo llevaba a escenarios aún más perturbadores que el anterior. Los gritos desgarradores resonaban en sus oídos, mientras figuras espectrales se materializaban ante él, burlándose de su indefensión. Cada amanecer, Yosu despertaba empapado de sudor frío, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Sus ojos, cansados y oscurecidos por la falta de sueño, reflejaban el agotamiento físico y emocional que lo consumía. Las pesadillas no solo lo atormentaban durante la noche, sino que también lo perseguían durante el día, nublando su mente y socavando su capacidad para concentrarse. A medida que pasaban los días, Yosu luchaba por mantenerse firme frente a estas visiones aterradoras. Buscaba desesperadamente formas de liberarse de este ciclo de terror que lo tenía prisionero. Sin embargo, cada noche era un nuevo desafío, una nueva batalla en la que debía enfrentarse a sus miedos más profundos y oscuros. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba cada vez más y Yosu se sentía atrapado en un laberinto de pesadillas del cual no podía escapar. En un intento desesperado por encontrar alivio, Yosu había probado una variedad de métodos, desde técnicas de relajación hasta remedios caseros, pero nada parecía funcionar. Incluso había consultado a médicos y especialistas del sueño, pero sus diagnósticos y recomendaciones no lograban mitigar el tormento que sufría cada noche. La frustración y la desesperanza comenzaron a apoderarse de él, amenazando con consumir los restos de su cordura. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de terror del cual no conseguía escapar. Sus relaciones personales y su vida laboral se vieron afectadas por su estado de ánimo oscilante y su agotamiento constante. En los momentos más oscuros, Yosu se encontraba al borde del colapso emocional. Había noches en las que temía dormir, sabiendo que las pesadillas lo estarían esperando para atormentarlo una vez más. Se preguntaba si alguna vez volvería a experimentar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando Yosu decidió emprender un viaje en busca de respuestas. Determinado a encontrar una solución, se lanzó a una búsqueda que lo llevaría a lugares insospechados en su camino hacia la paz interior.
Había escuchado rumores sobre un remoto monasterio budista donde residía un monje anciano conocido por su sabiduría y su habilidad para abordar los misterios más profundos de la mente humana. Con una última chispa de esperanza ardiendo en su corazón, Yosu hizo los preparativos necesarios y se embarcó en un viaje que lo llevaría a través de valles y montañas en busca de la paz interior que tanto anhelaba. Estaba decidido a encontrar la respuesta a sus tormentos, sin importarle tener que recorrer hasta el último rincón del mundo. El viaje que Yosu emprendió fue arduo y lleno de desafíos, pero su determinación por hallar una solución a sus pesadillas lo mantuvo firme en su propósito. Cada paso que daba lo alejaba más de su hogar, pero también lo acercaba a la posibilidad de una nueva vida, libre de tormentos nocturnos. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba, pero su esperanza de encontrar la paz permanecía intacta, impulsándolo hacia adelante a pesar de los obstáculos que encontraba en el camino. Los primeros días de su travesía pusieron a prueba la resistencia física y mental de Yosu. Caminó por senderos empinados, cruzó ríos caudalosos y enfrentó las inclemencias del clima y los peligros de la naturaleza salvaje. A pesar de que su cuerpo se resistía por el esfuerzo, su mente permanecía enfocada en alcanzar su destino final, el remoto monasterio budista. Conforme avanzaba, los paisajes cambiaban drásticamente, pasando de llanuras interminables a imponentes montañas cubiertas de nieves perpetuas. Yosu se maravillaba ante la belleza natural que lo rodeaba, pero también se sentía humilde frente a la grandeza de la creación. En momentos de duda, encontraba consuelo en la serenidad de los valles y la majestuosidad de las cumbres, recordándole la importancia de mantener una mente abierta y aprender de cada encuentro. Hubo momentos en los que la fatiga amenazaba con doblegarlo, pero Yosu se negaba a rendirse. Recordaba las noches interminables de terror y angustia y se motivaba a continuar con la esperanza de encontrar la paz que tanto anhelaba. Cada paso que daba era un acto de valentía y perseverancia. Finalmente, después de semanas de arduo viaje, Yosu divisó a lo lejos las imponentes estructuras del monasterio budista, situado en lo alto de una montaña. El complejo se erguía majestuoso como un faro de sabiduría en medio de la vastedad del paisaje. Su corazón se llenó de emoción al ver que su objetivo estaba cada vez más cerca. Al acercarse a las puertas del monasterio, Yosu sintió una mezcla de reverencia y expectativa. Fue recibido por un grupo de monjes que lo guiaron a través de los intrincados pasillos y patios internos hasta llegar a una sala de meditación, donde un anciano monje lo esperaba. Este monje, cuyo rostro reflejaba una serenidad inquebrantable, lo observó con ojos sabios y comprensivos. Yosu se arrodilló ante él, dispuesto a revelar su tormento y a escuchar las enseñanzas que el sabio pudiera ofrecerle. Con una voz suave pero firme, el monje anciano lo instó a compartir su historia. Yosu, sin omitir detalle alguno, relató su lucha contra las pesadillas que lo atormentaban noche tras noche. Habló de sus intentos fallidos por encontrar alivio a su desesperación y de la determinación que lo había llevado hasta ese lugar sagrado. Mientras Yosu hablaba, el monje lo escuchaba con atención, asistiendo ocasionalmente como si comprendiera la profundidad de su sufrimiento. Cuando Yosu terminó su relato, un silencio solemne se apoderó de la sala, como si el anciano estuviera meditando sobre las palabras que acababa de escuchar. Finalmente, el monje rompió el silencio con una voz serena, pero cargada de sabiduría. «Hijo mío, tu camino ha sido difícil, pero has demostrado una admirable fuerza interior. Las pesadillas que te atormentan no son meros sueños, sino reflejos de los miedos y angustias que albergas en tu corazón». Yosu escuchó atentamente, su corazón latiendo con anticipación ante las palabras del monje. «Pero no temas», continuó el anciano.
pues hay una antigua sabiduría que puede liberarte de estos tormentos. Una sabiduría que ha sido transmitida a través de generaciones de monjes y que ha ayudado a innumerables almas atormentadas a encontrar la paz interior. Con estas palabras, el anciano monje comenzó a revelar los secretos de una antigua práctica budista destinada a proteger a los soñadores de las fuerzas oscuras que acechan en los rincones más recónditos de la mente. Si te gusta el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todas las historias que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Yosu escuchaba con devoción, sintiendo que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. El monje le habló de la importancia de la purificación mental, de la necesidad de enfrentar los miedos internos y de cultivar la compasión y la sabiduría. Le enseñó técnicas de meditación y visualización que le permitirían encontrar el equilibrio y la armonía en su vida. Pero, sobre todo, el monje anciano le reveló un antiguo ritual que, según sus palabras, había sido practicado por los budistas durante siglos para ahuyentar las fuerzas malignas que causaban las pesadillas. Se trataba de un ritual simple pero poderoso que involucraba la colocación de un vaso de agua junto a la cama durante la noche. El agua, explicó el monje, es un elemento purificador que actúa como un escudo contra las energías oscuras. Colocando un vaso de agua junto a tu lecho estarás creando un santuario sagrado que te protegerá de los tormentos nocturnos. Yosu escuchó con fascinación, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Aunque parte de él dudaba de la eficacia de un ritual tan simple, la sabiduría y la convicción del monje anciano eran innegables. Con una reverencia profunda, Yosu agradeció al monje por sus enseñanzas y se comprometió a poner en práctica todo lo que había aprendido. Había llegado al monasterio en busca de respuestas y ahora partía con un camino claro hacia la liberación de sus tormentos. Las palabras del anciano monje resonaban en la mente de Yosu mientras viajaba de regreso a su hogar. Aunque al principio había duda de la efectividad de un ritual tan simple como colocar un vaso de agua junto a su cama, no podía evitar sentirse intrigado por las convicciones del sabio hombre. Durante el viaje de vuelta, Yosu reflexionó profundamente sobre las enseñanzas que había recibido en el monasterio. El monje había destacado la importancia de enfrentar los miedos internos y cultivar la compasión y la sabiduría. Estas palabras resonaban en su mente, pues reconocía que su lucha contra las pesadillas no era solo física, sino también emocional y espiritual. Mientras avanzaba por los senderos familiares, Yosu se sumergió a una introspección profunda. Examinó los temores que habían dado forma a sus pesadillas, esos monstruos internos que lo atormentaban noche tras noche. Se dio cuenta de que muchos de ellos estaban arraigados en experiencias pasadas, en inseguridades y traumas que había enterrado en lo más profundo de su ser. Yosu comprendió que para vencer realmente a esos demonios, necesitaba enfrentarlos con valentía y determinación. Ya no podía seguir huyendo de ellos, escondiéndose bajo las sábanas como un niño asustado. Era momento de abrazar la sabiduría budista y permitir que la luz de la comprensión disipara las sombras de su mente. Mientras caminaba, practicaba las técnicas de meditación y visualización que el monje le había enseñado, concentrándose en su respiración y dejando que su mente se calmara y se abriera a la transformación. En esos momentos de paz interior, podía sentir cómo los miedos y las angustias que lo habían atormentado comenzaban a perder su poder sobre él. Sin embargo, a pesar de estos avances personales, Yosu no podía evitar sentir una mezcla de escepticismo y curiosidad ante el ritual del vaso de agua. ¿Cómo podía algo tan simple y aparentemente insignificante tener el poder de protegerlo de las fuerzas oscuras que acechaban en sus sueños? Al acercarse a su hogar, Yosu decidió sumergirse por completo en la práctica de este antiguo rito. Después de todo, había viajado mucho en busca de respuestas y estaba decidido a explorar todas las posibilidades para encontrar la tranquilidad interior.
La primera noche tras su regreso, Yosu preparó cuidadosamente todo para el rito. Llenó un vaso de vidrio con agua fresca y lo colocó en la mesita de noche junto a su cama, recordando las palabras del monje sobre la pureza y el poder protector del agua. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, Yosu se metió en la cama y cerró los ojos, listo para enfrentar otra noche de inquietud. Sin embargo, notó una diferencia sutil: la presencia del vaso de agua junto a él. A medida que la noche avanzaba, Yosu se sumergió en un sueño inquieto, lleno de imágenes difusas y sombras que se movían. Pero a diferencia de las noches anteriores, estas visiones no se convirtieron en pesadillas aterradoras. Parecían carecer de la intensidad que solían tener. Yosu exploró estos sueños con una curiosidad renovada, como si los observara desde una distancia segura. Las criaturas que solían atormentarlo ahora parecían inofensivas y los lugares sombríos se volvieron menos amenazantes. Al despertar al día siguiente, se sintió más descansado de lo que había estado en meses. Aunque no estaba completamente libre de los sueños inquietantes, sintió un alivio y una sensación de control que lo llenaron de esperanza. Con entusiasmo renovado, Yosu continuó practicando el rito del vaso de agua cada noche. Con el tiempo, sus sueños se volvieron más apacibles y las pesadillas que lo atormentaban se desvanecieron gradualmente. Sin embargo, sabía que el verdadero poder no estaba en el agua misma, sino en la fe y en la determinación que había cultivado al seguir las enseñanzas del monje anciano. El rito era simplemente un símbolo, un recordatorio tangible de su compromiso con la sabiduría budista y su búsqueda de paz interior. A medida que continuaba su viaje de autoexploración, Yosu empezó a darse cuenta de que las pesadillas eran simplemente manifestaciones externas de sus miedos y preocupaciones internas. Al confrontar estos demonios internos con valentía y compasión, estaba debilitando su poder sobre él. Cada noche, al colocar el vaso de agua junto a su cama, Yosu realizaba un acto de fe y confianza, recordándose a sí mismo que no estaba solo en su lucha contra las fuerzas oscuras. Sabía que contaba con el respaldo de una sabiduría ancestral y la fuerza de su propia determinación. Con el paso de los días y las semanas, Yosu se sintió cada vez más en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Las enseñanzas budistas habían calado hondo en su ser, transformándolo desde adentro hacia afuera. Aunque el ritual del vaso de agua había sido el punto de partida de su transformación, Yosu entendió que la verdadera liberación residía en su propia mente y corazón. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a cultivar la compasión y a encontrar la tan anhelada paz interior. Cada mañana al despertar tras una noche de sueño restaurador, Yosu sentía una profunda gratitud hacia el anciano monje y las enseñanzas budistas que lo habían orientado en su camino. Sabía que su viaje había sido valioso y que había encontrado una sabiduría que lo acompañaría siempre. Con el paso de los meses, la práctica constante del ritual del vaso de agua se volvió una parte esencial de la vida de Yosu. Cada noche, colocaba el vaso junto a su cama con reverencia, recordando la profundidad del rito. El vaso de agua dejó de ser solo un objeto físico para convertirse en un símbolo de su compromiso con la sabiduría ancestral y su crecimiento personal. Con cada noche de sueño reparador, Yosu se sentía más rejuvenecido y lleno de energía. Las pesadillas que alguna vez lo atormentaron desaparecieron casi por completo, reemplazadas por sueños pacíficos o, en ocasiones, experiencias trascendentales que lo llenaban de asombro y reverencia. En estos sueños, Yosu se sumergía en paisajes etéreos de una belleza indescriptible. Caminaba por praderas de flores resplandecientes, donde cada pétalo parecía vibrar con una energía cósmica. Otras veces se encontraba flotando en un océano de luz, sintiendo cómo su ser se fusionaba con el universo mismo. Estas experiencias oníricas no eran simples sueños, sino ventanas a una realidad más profunda y trascendente.
Yoshua comenzó a comprender que su lucha contra las pesadillas no era solo una batalla contra sus miedos y angustias internas, sino también un camino hacia la iluminación y el autoconocimiento. Conforme Yoshua profundizaba en su práctica, notó cambios significativos en su vida cotidiana. Su perspectiva sobre el mundo y las personas a su alrededor experimentó una transformación radical. Ya no veía los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Sus relaciones personales y profesionales se fortalecieron gracias a su nueva capacidad para ser compasivo y estar presente en cada momento. Yoshua irradiaba una serenidad y una sabiduría que atraían a las personas hacia él, como polillas atraídas por la luz de una vela en la oscuridad. Pero más allá de estos cambios externos, él experimentó una transformación radical en su ser interior. Había cultivado una paz duradera que trascendía las circunstancias externas. Ya no se dejaba arrastrar por emociones negativas o pensamientos obsesivos, sino que aprendió a observar con una mente clara y un corazón abierto. En los momentos más desafiantes, Yoshua recurrió a las enseñanzas budistas que había aprendido en el monasterio. Practicaba la meditación y la visualización, sumergiendo su mente en un estado de conciencia expandida. En estos estados podía conectarse con una fuente de sabiduría interior que lo guiaba y fortalecía en su camino espiritual. Él comenzó a compartir sus conocimientos y experiencias con otros, convirtiéndose en un faro de guía para aquellos que buscaban liberarse de sus propios tormentos internos. Sus palabras, impregnadas de compasión y entendimiento, tocaban las fibras más profundas del alma humana. Yoshua recordaba con gratitud al anciano monje que lo había guiado hacia este camino de liberación. Aunque el ritual del vaso de agua había sido el punto de partida, comprendía que el verdadero poder residía en las enseñanzas budistas y en su propia determinación por crecer y transformarse. Cada noche, al colocar el vaso de agua junto a su cama, Yoshua se sumergía en un estado de profunda reverencia y gratitud. Agradecía a las fuerzas superiores que lo habían guiado hasta ese punto y se comprometía a continuar caminando por el sendero de la iluminación. Ahora se sentía completamente libre de los monstruos que una vez lo atormentaron. Había alcanzado un estado de paz interior que trascendía las circunstancias externas. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de la sabiduría budista y del poder transformador de la determinación humana. Aunque el camino no había sido fácil, Yoshua no cambiaría ni un solo paso de su viaje. Cada desafío y cada tropiezo lo habían fortalecido y preparado para la liberación final. Ahora se encontraba en un estado de gracia, listo para compartir su sabiduría con el mundo y guiar a otros a la paz interior que tanto anhelaban. Si te ha gustado este video, considera compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también se beneficien de este contenido. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta el próximo encuentro.